El mensaje le he dado por título, bueno, la vida en Cristo debe ser reflejada en nuestra conducta. La vida en Cristo debe ser reflejada en nuestra conducta. En esta manera quiero hablarles sobre dos puntos importantes que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, como una pequeña exhortación, porque Pablo quería que los creyentes de la iglesia de Éfeso, pero que también va para nosotros, ¿verdad?, conocieran mejor a Cristo y que se reflejara Cristo en la vida de ellos. Eso era verdaderamente lo que el apóstol Pablo quería y que va igualmente para nosotros. Entonces he cogido dos puntos importantes. El primer punto lo conseguimos en Efesios 5:1. Efesios 5:1. Si tiene la Biblia, por favor, la Reina Valera. Me gustaría que fuera la Reina Valera. Y dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Pueden sentarse. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿qué es un imitador? Un imitador es seguir a alguien, ¿verdad? O hacer algo que otra persona hace. Eso es lo que el Señor quiere para que nosotros hagamos, que imitamos al Señor. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Veamos en el mismo capítulo, no me cierren a Efesios, en el capítulo 4 de Efesios 4:32. Ahí tenemos la respuesta por qué nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. ¿O cómo podemos ser imitadores de Dios? Dice: antes, ser benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes ser benigno. ¿Antes de qué? De las otras cosas que no son de Dios, ¿verdad? Antes, ser benigno unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo. Fuimos perdonados en Cristo. Tenemos también que imitar, ¿verdad?, a Cristo en perdonar y amar. Primero, ser imitadores, ¿verdad? Ahora el Señor nos dice aquí que seamos benignos, ¿verdad? Seamos benignos unos con otros, porque también Cristo os perdonó a nosotros. Fuimos perdonados en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que el Señor nos dice. Entonces, esto es lo que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo. Pero ahora vayamos al libro de Mateo, capítulo 5, a ver qué nos dice el Señor Jesús, ¿verdad? En la enseñanza a sus discípulos y en la multitud que le seguía en el sermón del monte. Veamos lo que nos dice Jesús. Ahí vamos a ver esa enseñanza de Jesús. Dice 5:44 al 45 y 48. 5:44 al 45 y 48. Dice: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí la cosa se nos pone un poquito apretada, ¿verdad? Cuando el Señor nos enseña que tenemos que amar. ¿A quién vamos a amar? A los enemigos. Aquí el apóstol Pablo
nos decía ser benignos los unos con los otros. Oh, entre los cristianos, qué lindo es, ¿verdad? Oh, cuánto nos amamos, ¿verdad? Y bueno, cualquier cosita la dejamos pasar por alto. Pero aquí el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, dice otra cosa. Además, un poquito más fuerte. Y dice, yo os digo. No es, si quieren, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Qué difícil es para nosotros eso, ¿verdad? Amar a nuestros enemigos, encima de eso tengo que amar a los que nos aborrecen. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos hacer? ¿Verdad? Los seres opuestos. Eso, como humanos, eso es lo que también quisiéramos hacer, ¿verdad? No queremos amar a nuestros enemigos, como humanos no lo queremos. No queremos orar por aquella persona que nos está molestando, ¿sí? O aquella persona que nos está maldiciendo, o aquella persona que está allí haciéndonos la vida imposible, ¿verdad? Pero el Señor nos manda. Pero aquí dice Jesús, es un mandato. No es si queremos. Ahora, ¿cuál es la razón de ese mandato? De esa palabra. La respuesta la tenemos en el verso 45. Verso 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Es decir, el mandato es para que nosotros podamos ser hijos de vuestro Padre, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor a través del apóstol Pedro. En Mateo. Entonces, para que sean hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que llueve sobre justos e injustos. Si nosotros fuéramos Dios, esos se van a morir de sed. No le vamos a mandar lluvia, ¿verdad? Como humanos, sí. Es que ese sería nuestro deseo, que se mueran esos impíos. Como le dijo el apóstol, Señor, si tú quieres, podemos pedir al cielo que mande fuego. Eso somos nosotros, ¿verdad? Eso somos nosotros. Pero el Señor dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y su lluvia sobre justos e injustos. Es decir, que si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que imitarlo. Tenemos que imitarlo. ¿Para qué tenemos que imitarlo? La respuesta la tenemos en el 48. Sigamos la lectura. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjense aquí. Es duro esto. Nos dice que imitemos a Dios. Nos dice que tenemos que amar los unos a los otros. Nos dice para que podamos ser hijos de Dios. Pero ahora nos dice para que seamos perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El hermano decía, no somos perfectos. En Cristo somos perfectos. En la carne no podemos ser perfectos, pero en Cristo somos perfectos. Eso. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Perfectos. Pero no por nuestra propia voluntad. Por nuestra propia voluntad no vamos a conseguir nada. Es en Cristo. Perfectos en Cristo. Eso es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿por qué somos perfectos? Porque Él mandó a su Hijo unigénito. Tomó nuestro lugar. El lugar que nos correspondía a nosotros, que muriéramos por nuestros pecados. Pero Él vino y tomó nuestro lugar. Él vino y tomó el lugar que nos correspondía a nosotros porque éramos pecadores, ¿verdad? Él nos salvó de esa condenación eterna y nos hizo perfectos en Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Esa es la razón
Por lo que Dios nos dice que nos amemos y perdonemos, no solo a los que nosotros amamos. Es porque precisamente nos dice el Señor, porque ese es el problema de nosotros. Por eso es que el Señor ataca esa situación, porque ese es el problema de nosotros. Por eso es. Pero necesitamos hacer algo. No podemos hacerlo nosotros solos. Y lo sabemos. Tenemos a Cristo, ¿verdad? Lo sabemos, pero nosotros tenemos que tomar para nuestra vida el patrón de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Por eso Él quería, que Él quiere, por eso es que seamos perfectos en Él. Porque Jesús es nuestro ejemplo. Entonces, ¿cuál es ese patrón? Vayamos a Pedro, 1 Pedro, la lectura que leímos, que leyó el pastor, que leyó la joven. Entonces, ¿qué dice? 1 Pedro, capítulo 2, verso 23 y 24. Ese es el patrón que nosotros tenemos que hacer, o tomar de Jesús. Dice que cuando le maldecían, 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 23. Verso 22. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese era Jesús. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos que tomar el patrón de Jesús, el ejemplo de Jesús. No hay otra manera. No podemos tomar el ejemplo del hermano, el patrón del hermano, el patrón del pastor. No, de Jesús. Ese no falla. Ese no falla en ningún momento. Dice, cuando lo maldecían, cuando padecían, cuando lo amenazaban, él encomendaba todas las cosas, la causa al juez que justamente. Entonces, ¿qué era lo que hicieron los discípulos, como le dije anteriormente? Señor, mira que se manda rayo y cae sobre él. Ese es lo que nosotros pensamos como humanos en la carne. Y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya vida fuiste sanado. Verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. 1 Pedro 2, 23, 24, 25. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto de lo que le sucedió a Jesús? Dice, porque vosotros eran como ovejas descarriadas. Es decir, nos está diciendo que nosotros somos como ovejas descarriadas. Éramos ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, Él llevó nuestros pecados. Él nos lavó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque éramos como ovejas descarriadas. No tomamos en cuenta la voluntad de Dios para nada. Yo hago, yo torno, yo viro, yo voy para allá, yo voy para acá. No existe Dios. Éramos como ovejas descarriadas. A quien se oía, ¿quién era? La voz del enemigo. ¿Y qué venía a hacer el enemigo? A matar y a destruir. Pero Jesús venía a dar vida y vida en abundancia. Y eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Porque Él es nuestro obispo. ¿Por qué es nuestro obispo? Porque podemos ir al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Al trono de la gracia.
Ya no tenemos que ir a personas humanas a pedir pecado por nosotros. No, ir directamente al trono de la gracia. ¿Sí? Porque vosotros eras como ovejas descarriadas. Es decir, ese era el patrón que antes teníamos. Pero ahora, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, lo recibimos para que Él venga a morar en nuestro corazón, para que sea el Señor de nuestras vidas. Eso es lo que viene. Pero ahora habéis vuelto al pastor, al padre y obispo de vuestras almas. Es bastante interesante saber que tenemos un Dios todopoderoso, que en cualquier circunstancia no necesitamos un rinconcito, no necesitamos mucha cosa para comunicarnos con Dios. En cualquier lugar. En cualquier lugar estamos ante la presencia del Señor. En cualquier lugar podemos acudir al Señor y decirle: Señor, mira esta situación. Y aún sin hablar, ¿saben? Que estamos ensayando para el cielo. ¿Eh? Aún sin hablar, clamamos a Dios y Él nos escucha. Si pensamos que si no gritamos o si no hablamos duro, el Señor no nos oye, sí, también nos oye. Él nos oye porque Él está pendiente de nosotros. Él está esperando que nosotros clamemos a Él. Ahora vamos al segundo punto. Vamos a Efesios capítulo 2. Vimos el 1. Dijimos que Él quería que fuéramos imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Nos dijo que fuéramos benignos, nos dijo que teníamos que amar a nuestros enemigos y teníamos que tomar el patrón del Señor, ¿verdad? Que a quien maldecía, Él no maldecía, no devolvía la maldición, sino que Él bendecía. Entonces, para que fuéramos perfectos en Cristo, ¿verdad? Ahora vamos al segundo punto. El segundo punto es: el cristiano debe saber de qué manera puede llegar a andar en ese amor. El cristiano debe saber de qué manera puede llegar a andar en ese amor. Efesios 5, 2. Efesios capítulo 5, verso 2 dice: andad en ese amor, ¿verdad? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, si somos hijos amados, tenemos que andar en ese amor. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Él fue el Cordero Pascual. Él fue el sacrificio, no para nosotros solamente, para el mundo entero. La gente dice: ay, Dios mío, mira cómo al Señor le daban de palo. Ay, Dios mío, cuánto sufrió Él, cuántas cachetadas de Él. No, eso fue lo menos que sufrió. ¿Sabe qué? Todo el pecado de la humanidad. ¿Usted sabe lo que es? Si una sola persona tiene depresión y se muere, estaban las aflicciones, los dolores, las tristezas, los pecados, la fornicación, el adulterio, la mentira, todo estaba sobre él. Aquí ve, llegó a su mente. Tanto fue el pecado que Dios tuvo que quitar su mirada de su hijo. La gente cree: bueno, todo sufrimiento. Sí, en la carne sufrió, en este cuerpo, en el cuerpo sufrió. Pero llevar el pecado de todos, las enfermedades de todos, póngase a pensar. Las personas que tienen cáncer, las personas que tienen todas las enfermedades del mundo, las llevó en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos ser salvos por Él. No fue cualquier cosa. No fue cualquier cosa lo que Jesús llevó en la cruz. No fue cualquier cosa. Por eso el Señor nos dice que tenemos que andar en amor. ¿Por qué tenemos que hacer andar en amor? Porque somos hijos amados de Dios. Somos de Cristo Jesús. Por eso nos dice: andad en amor, como también Cristo nos amó
y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en voz suave. Qué maravilla tan grande, ¿verdad? Qué precioso Dios. Ahora observemos lo que dice andar en amor. Pensemos en esa palabra. Andar en amor. No es cuando estemos de gana. Andar en amor no es que me paré con el pie derecho, hoy voy a andar en amor. No es que me dio la luna, hoy voy a andar. No, es todo el tiempo. ¿Por qué? Porque somos hijos amados de Cristo Jesús. Somos hijos perfectos en Cristo. Eso es lo que el Señor nos dice. Tenemos que andar en amor en todo tiempo. Porque Él se ofreció a sí mismo por nosotros como sacrificio a Dios y olor fragante. Entonces debemos de saber que la vida en Cristo debe reflejarse en nuestra conducta como hijos amados. Nuestra conducta debe estar reflejada como hijos amados. Recuerda que dijimos que éramos amados, hijos amados en Cristo. Somos perfectos en Cristo. Como Dios es perfecto, fuimos perfectos en Cristo. Tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Pero ahora nos manda de que tiene que ser todo el tiempo. No es cuando querramos, es en todo tiempo amar al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Que nuestra vida, que la vida de Jesucristo se refleje en nuestras vidas, en nuestra conducta, en nuestro hablar, en nuestro caminar, en nuestras actitudes. Cuando vamos al trabajo, cuando no vamos al trabajo, cuando estamos frente al televisor, ¿qué estamos viendo? La vida de Jesucristo. Cuando estamos en la computadora, que nadie nos ve, ¿qué estamos viendo? Debe reflejarse en nosotros. ¿Cómo estamos vistiendo? Todo. Tenemos que andar en el amor de Cristo. Nuestra conducta debe estar reflejada, la conducta de nosotros como hijos amados. La vida de Cristo debe reflejarse en nuestra conducta como hijos amados. Entonces, el apóstol Pablo nos recuerda que para poder andar en ese amor, tenemos que tomar decisiones. Oiga bien, el apóstol Pablo, para que nosotros podamos andar en ese amor, tenemos que tomar decisiones. Decisiones que no es a ver si queremos. Recuerden que somos hijos amados. Amados en Cristo, somos perfectos en Cristo y que tenemos que amarnos los unos a los otros. Entonces, dice, el apóstol Pablo nos recuerda que para poder andar en ese amor, tenemos que tomar decisiones en nuestra conducta y en nuestra mente. ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo estamos pensando? Vamos a ver Efesios 4, capítulo 4, el mismo libro, Efesios 4, 22 al 24, ¿verdad? ¿Qué nos dice? ¿Ya lo tenemos? El 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Fíjense lo que nos dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre o de la vieja mujer. A veces no, si esto es con los hombres. No, mujer y hombre. ¿Ve? En cuanto a andar, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre o de la vieja mujer, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, entonces el apóstol Pablo da una recomendación que tenemos que despojarnos. ¿Y qué es despojarnos? ¿Qué entienden ustedes por despojarse? Es quitarnos todo, ¿verdad? Quitarnos todo el ropaje que tenemos, ¿verdad? Pero aquí se está refiriendo al ropaje que tenemos por dentro.
pero también por fuera, claro está. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, que antes estábamos en eso, ¿verdad? El Señor nos decía que andábamos, ¿qué? Como ovejas descarriadas, ¿verdad? Pero aquí ahora el apóstol Pablo nos dice que nos despojemos del viejo hombre. Entonces, el cristiano debe saber de qué manera puede llegar a andar en el Señor. Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre o de esa vieja mujer que está viciada conforme a los deseos engañosos. ¿Los deseos engañosos de qué? De nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro corazón no siempre produce amor. Hay pensamientos engañosos, ¿verdad? Pero vemos el 23. Dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Oh, nos manda que nos quitemos todo, ¿verdad? Por dentro y por fuera. Ahora nos manda a que tenemos que renovarnos en el espíritu y en nuestra mente. Pero la única manera de renovarnos es a través de la palabra. Es el Espíritu Santo a través de la palabra obrando en nosotros. ¿Qué nos dice con esto? Que si nosotros no leímos la palabra, no vamos a tener renovada nuestra mente. Si nosotros no estudiamos la palabra, no va a ser renovada nuestra mente. No podemos renovarnos si no sabemos lo que dice la palabra. Si nos dan una herencia, ¿qué es lo que primero que hacemos? Oh, vamos a ver, ¿qué me dejaron? ¿Cuántos me dejaron? ¿Cuántos vienen? ¿Verdad? ¿Por qué no hacemos lo mismo con la palabra de Dios? A ver, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo soy hija amada, hijo amado, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Verdad? Tengo que despojarme de ese viejo hombre, de esa vieja persona. Bueno, hay muchas personas que han sido cristianos desde niños y aún hasta en el vientre, ¿verdad? Pero eso va para todos. ¿Sabe por qué? Porque crecemos. Y Jesús le dijo a Pedro, déjate lavarte los pies por el andar del camino. Por el andar del camino se nos pegan muchas cosas. Se nos pegan muchos malos pensamientos. Se nos pegan muchas actitudes de los que no son de Cristo. Entonces, tenemos que dejarnos renovar el espíritu por medio del Espíritu Santo a través de su palabra. Eso es lo que el Señor nos dice. Pero el Señor nos manda a que vestidos del nuevo hombre. Fuimos, dice, creados según Dios, el 24. Vestidos del nuevo hombre, que es criado conforme a Dios en justicia y santidad de la verdad. Pues sí, somos vestidos por el nuevo hombre. ¿De qué manera podemos ser vestidos? Si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a saber cómo nosotros tenemos que andar? Tanto en la carne como en el espíritu. La palabra de Dios ahí nos habla claramente, ¿verdad? Tenemos que ser vestidos de ese nuevo hombre. Cuando entra Cristo a nuestra vida, somos un nuevo hombre, somos una nueva mujer, ¿verdad? Creados según Dios, en justicia, en santidad de la verdad. Entonces, vemos que el apóstol Pablo nos dice, ahora, veamos eso allí. ¿De qué debemos despojarnos? Vamos a Efesios otra vez. El apóstol Pablo nos habla en Efesios 5, 3 hacia el 8. Dice, ¿qué tenemos que despojarnos? Hay personas que no saben, que no lo saben porque como no conocen la palabra, no saben que las cosas las están haciendo mal, ¿verdad? Y dice el verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Como conviene a santos. Es decir, eso no nos conviene, ¿verdad? Dice que ni aún se nombre entre vosotros. Dice
se nombre de vosotros como conviene a santos. Ahora, el Señor nos dijo que tenemos que imitar, el Señor nos dijo que tenemos que amar, el Señor nos dijo que tenemos que ser perfectos, pero ahora nos dice como conviene a santos. Somos santos con todas las debilidades y flaquezas. Somos santos en Cristo. No somos un santico que vamos a pegarnos en la pared. No, somos santos vivientes. Pecadores arrepentidos y limpiados por la sangre del Cordero. Amén. Por eso es que somos santos. No hay otra manera. Entonces dice el versículo siguiente: si antes bien acciones de gracia, es decir, en vez de nosotros estar en cosas malas, en cosas que es del viejo ropaje, que es del viejo hombre, que es de la vieja mujer, ahora lo que tenemos que estar es dando gracias a Dios, renovando nuestro entendimiento, renovándonos para poder seguir adelante. Ahora, ¿por qué ni aún se nombra entre nosotros? ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta? Como conviene a santos. Porque ya Cristo vive en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Si no nos hemos dado cuenta que somos templo, por eso que tenemos que andar en ese ropaje nuevo, renovando nuestra mente, renovando nuestro ser, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Dice que ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es decir, ni por chistecitos podemos decir, ay, que la hermanita que ella está, ni aún se nombre entre vosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Porque sabes esto, seguimos el 5, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos. Bueno, muchos dirán, hermana, yo no sé por qué camino está usted. Porque yo ni soy fornicario, ni soy avaro, ni nada de eso está en mí. Pero tenemos que escudriñar. No hay eso, pero Dios sí sabe que hay otras cosas que Dios no quiere que estén en nuestra vida. Entonces tenemos que escudriñarnos, tenemos que decir, Señor Espíritu Santo, ministra en mí, y mira en mí si hay caminos del mal. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Hay dos tipos de fornicación: la fornicación del cuerpo y la fornicación del alma. El alma es cuando estamos nosotros, queremos estar con Dios y queremos estar con Él. Pero el cuerpo, recuerde que somos templos del Espíritu Santo. Y si somos templos del Espíritu Santo, tenemos que andar como Cristo anduvo. Eso es lo que el Señor quiere. Pasemos al verso 6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas. Ay, ¿y? Cuando la persona sabe que está en pecado y te dice, sí, sigue adelante, esas son palabras vanas. A mí me decía una hermana en una iglesia, pastora, yo tengo 20 años, 19 por ahí, que estoy viviendo con mi marido. Mi esposo me dejó, se divorció mío y yo me puse a vivir con este hombre. Y yo acepté a Cristo después. Ok. Y ella es una señora, bien consagrada al Señor, llena, ungida del Espíritu Santo. Pero ¿sabe una cosa? Que podemos estar unidos, pero si no le permitimos nosotros al Espíritu Santo que limpie nuestra mente y que limpie nuestro corazón, Él no lo va a hacer. Tenemos que pedir a vivir conforme a como Cristo quiere que vivamos. Y esta hermana me dijo, y yo siento así cada vez que yo leo esa que dice fornicación, siempre siento una cosquillita que digo, sí, precisamente el Espíritu Santo que te está diciendo que no está bien. Mi hermana, si tengo 19 años de casada viviendo con ese hombre, si ya es mi marido, yo sí, es tu marido, pero no es tu esposo.
No, es que el pastor me dijo que estaba bien. No se preocupe, hermano. Ay, pastor, y tengo que sacar muchos papeles allá y aquí. No saque ningún papel. Eso está bien, usted está bien. Y le digo, ¿sabe una cosa, hermana? Que usted y su esposo y el pastor se van a ir al infierno. Así de sencillo. Porque el Señor es claro. No podemos andar con pañitos tibios. Dice que andemos, aquí la cita, que nadie os engañe con palabras vanas. Y cuando yo le dije eso, hermano, no puede ser. Pues sí puede ser. Búscate los papeles y cásate. Así lo hizo. Ahora es pastora esa señora. No podía. Ordenó su vida. Y parece que algo, como que eso no camina. Se bautizó porque no podía bautizarse si no estaba casada. ¿Verdad? Pero también ordenó su vida con Cristo. Y Dios la utilizó en lo que Él quería utilizar. Por eso el Señor dice, no, nadie se engañe con palabras vanas. A veces, por ignorancia, nosotros le damos mal consejo a los hermanos. A los mismos los estamos empujando para el infierno. No te preocupes, hermanita. Otra cosa que me sucedió con otra hermana. Esta hermana, el nieto, ¿qué? El bisabuelo, el abuelo, la madre, el hijo, la hija y los nietos, todos son cristianos. Todos son cristianos. Y me dijo, pastora, ¿cómo está? Y yo, bien. Y, ay, ¿cómo están sus hijos? Bueno, bien, pastora. Y el hijo suyo se casó siempre, porque él tenía una muchacha, una noviecita. Yo, ay, no se ha casado todavía. Se la llevó para mi casa. ¿Cómo? Sí, pastora, se la llevó para mi casa. Oh, se la llevó para tu casa. Sí, pastora. Ah, se la llevó. ¿Y cuándo se va a casar? Bueno, él lo va a pensar. Yo, ¿y por qué no lo pensó para traértela para tu casa? Entonces me dice, no, bueno, ellos están resolviendo. Usted sabe que eso está en la moda. Yo, wow, pero tú no sabes que la palabra de Dios no está en moda. La palabra de Dios es desde Génesis, desde allá hasta aquí, la Biblita. No ha cambiado. Ay, entonces, bueno, si viene Cristo, se va al infierno la novia de tu hijo y tú también. Pastora, ¿cómo me va a decir eso? No, no te lo digo yo, te lo está diciendo el Señor. Léate Corintios, Efesios, Gálatas, léelo, y ahí vas a conseguir la respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que nadie se engañe con palabras. Pastora, pero usted sabe que la pastora que estaba me bendijo, lo bendijo a ellos. Pues ella también se va para el infierno. Sí, porque estamos dando palabras vanas. Palabras que no son conformes a la palabra. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué palabra estamos dando a los cristianos? Sí, date quieta, sí, sigue adelante con tu vida, pero cuando termine, ¿a dónde va a ir? Entonces nosotros tenemos que poner mucho cuidado de lo que dice el apóstol. Mira que dice, no seáis partícipe con ellos, en verso 7. Porque en otro tiempo eras tinieblas. En otro tiempo eras un viejo hombre, una vieja mujer. Pero ya estáis renovadas. Ya estamos renovados con la sangre de Cristo. Renovada nuestra mente. Eso es lo que el Señor quiere. Más, fíjense, el verso 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que andemos como hijos de Dios. Muchas veces tenemos un cristianismo equivocado. La palabra de Dios no falla.
Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, cuando ya somos hijos, soy hijo de luz en el Señor, vienen los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Sobre estas cosas no hay ley. No hay ley. Nadie te puede prohibir que el amor que Cristo ha puesto en el Espíritu Santo, ha puesto en tu vida, te lo arranca nadie. Nadie te puede arrancar el gozo de la salvación. Nadie te puede arrancar la fe que Cristo ha sembrado en nuestro corazón. Eso es lo que el Señor quiere, que podamos dar fruto, que de nuestro corazón pueda salir ese fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora fíjense, el verso 24 de Gálatas 5. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, ¿verdad? Han crucificado la carne. Gálatas 5, 24. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, porque Cristo debe reflejarse en nuestra vida. Cristo debe reflejarse en nuestra carne. Cristo debe reflejarse en nuestras pasiones. Cristo debe reflejarse en nosotros, en nuestros deseos. Porque con Cristo estamos muertos. Porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y allí estábamos nosotros con Él. Allí estamos nosotros con Cristo. Entonces, tenemos que saber, en la vida del Hijo de Dios, también debe haber humildad. Por una parte, estamos muertos al pecado. Y hay, voy a poner un ejemplo de cuando estamos muertos al pecado. Por ejemplo, perdonen si voy a decir algún nombre de ustedes, no lo conozco. Pero supónganse que Juancito es el que está muerto al pecado. Pero viene Jorgito, que todavía está, la carne todavía está como los viejos. Y Jorgito le dice a Juancito: ¿viste la muchacha que está allá en la iglesia? ¡Wow! Pero los dos son casados. Tanto Jorgito como Juancito son casados. Y Jorgito dice: ¿viste la muchacha que estaba allá? ¡Qué muchacha tan bella! ¿No la viste? ¡Guau! Aquella, la hija de fulana. No. Sí, la hija de hermana. Sí, no. Pero no la viste, ¿no? Es muy bonita, sí. ¿Por qué? Porque está muerto. No está viendo. Él le debe fidelidad a su esposa. ¿Verdad? Entonces está muerto. De esa muerte es que nos llama el Señor. Muerto al pecado. Muerto, me fui a un baile y ahora qué cosa. Ahora es que hay carne para mí. Nada, ahí no está el espíritu. Ahí no está muerto la persona. Ahí está todavía en el viejo hombre. Y Dios quiere que nosotros estemos muertos al pecado. Quiere que estemos muertos al pecado porque Él quiere que para poder llegar a ese amor tenemos que hacer todas estas cosas. Llenarnos de Cristo. Llenarnos de Cristo. En la mañana, en la mediodía, en la noche, en la madrugada, a cualquier hora. Llenarnos de Cristo. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay otra cosa que tenemos que saber nosotros como cristianos. Ser humildes. No piensen que ser humildad es andar andrajoso. No sé si entiende la palabra. Andar. O andar solamente mirando para el piso. Y que si miro para adelante, van a creer que yo no soy humilde. No es esa humildad de que nos habla el Señor. Nos habla de la humildad, la humildad que nosotros tenemos que tener, de recibir lo que Dios nos da con humildad. Ahora me va a poner diácono.
diácono, no diaconisa o maestro, ahora me las va a pagar aquellos hermanitos que van a estar, los voy a poner en cintura. No, eso es lo que quiere el Señor. Quiere humildad de dependencia con Dios. Señor, este cargo que me has dado sea para la gloria de tu nombre, Señor. Úsame, Señor, úsame. Eso es lo que quiere el Señor, que andemos en humildad. Y para terminar, el Señor nos ama tanto que cuando terminó su proceso en la tierra, su vida en la tierra, hizo una oración preciosa. Juan 17 oró por sus discípulos, pero también oró por nosotros. El verso 11 del capítulo 17, Juan capítulo 17, verso 11. Dijo Jesús, orando a su Padre: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y a ti vengo, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean uno, sea una cosa como también nosotros. Bueno, ahí dice una cosa, para que sean uno, dice mi Biblia, para que sea uno. Nosotros somos uno en Cristo, no una cosa, somos uno en Cristo, para que seamos uno en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Pues sí, eso es lo que dice mi Biblia, para que seamos uno en Cristo. Vemos el verso 17, pero fíjense que en el verso 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Es decir, que para ser fiel al Señor no necesitamos salirnos del mundo. No, aún en el mundo tenemos que ir en ese proceso, porque estamos imitando al Cristo vivo, al Cristo que dio su vida por nosotros. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Verso 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es lo que el Señor quiere. ¿De qué manera podemos llenarnos de Cristo? Santificarlo, leyendo la palabra, leyendo nosotros la palabra, estudiando nosotros la palabra. Santifícalo en tu palabra, en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora hay otra cosa. El Señor quiere que llenemos nuestras lámparas. Oigan bien esto. Oigan bien esto. El Señor quiere que nos llenemos, que llenemos nuestras lámparas, pero antes de llenar nuestras lámparas, tenemos que vaciarlas. Tenemos que sacar aquellas cosas que Dios no se contentaba, ni estaba muy contento con eso, ¿verdad? Todas aquellas cosas que nos impidan andar en la libertad con que Cristo nos amó, con que Cristo nos hizo libres. ¿Ven? Que andamos, ¿cómo? Que si vamos a hablar con los inconversos, no terminemos hablando como los inconversos. Que tengamos control de la situación. Aquellas cosas no se nos van a pegar, pero no es que vamos a estar, no, porque el apóstol Pablo dice: no erréis, las malas conversaciones prorrompen las buenas costumbres. Entonces tenemos que tener pendiente de eso. Ahora, el Señor me dijo algo a mí. Cuando yo leía esta porción, me dijo: podemos mantener nuestras lámparas llenas. ¿Sí? ¿Saben cómo? Cuando venimos a la iglesia, oímos palabra. Cuando lo recibimos de otra persona, la palabra, por la radio, por la televisión, estamos llenando, ¿verdad? Tenemos la lámpara encendida. Pero el Señor me dijo que de lo que Él hablaba de las vírgenes sensatas era que tenían sus lámparas tenían que estar llenas de aceite. Pero no solamente las lámparas, la lámpara está prendida por lo que oímos. Pero las tinajas no se llenan con lo que oímos. Las tinajas están llenas, solo se llenan con la dependencia con nuestro Señor. En esa búsqueda de su presencia, en esa búsqueda de que el Señor quiere que le busquemos, que tengamos pasión por leer la palabra, que tengamos pasión por orar, que tengamos pasión por evangelizar. De eso es que se trata
llenar las vasijas. Llenamos nuestra vasija, tenemos nuestra lámpara prendida. Así que eso es lo que el Señor quiere. Pero no solamente eso, el Señor también quiere que así como buscamos en su presencia, tenemos que hacer algo, reconociendo quiénes somos. Porque a veces nosotros hacemos cosas y nos hacemos como los locos, como las locas. Pero Dios no se le queda nada. Nada se le pasa al Señor. Cuando tú le dices, Señor, escudriña mi corazón y mira si en mí hay caminos de muerte, enseguida te vas a decir, no puede ser, Señor, y tú no me perdonaste eso. Si de cuando yo te digo que me perdones todos los pecados, no le pediste, Señor, perdóname cuando hice aquello o aquella cosa. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Ve? Reconociendo que necesitamos de un Dios vivo, reconociendo que necesitamos del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Y no solamente que nosotros pidamos perdón, tenemos que renunciar. Si no renunciamos, el enemigo ¿qué hace? Va y viene, va y viene. Aquí me atienden, pero cuando renunciamos, se tiene que ir, porque ya hay un Señor que domina toda nuestra vida. Y eso es lo que el Señor quiere. Que Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga. Toda la gloria es para el Señor. En esta mañana no quiero terminar sin decirles que si hay personas aquí que aún no han recibido a Cristo como su Salvador, yo le voy a dar una anécdota. Fui a visitar a una hermana y su hija estaba para dar a luz. Y yo le dije, ¿ella también es cristiana? Sí. Claro que soy cristiana, me dijo ella. Desde que estaba en el vientre de mi madre me sobaba y me decía, tú eres hija de Dios, tú eres hija de Dios. Eso es lo que me decía mi mamá. Y yo que me crié, gateé en la iglesia, bueno, hice todo en la iglesia. Y todavía estoy en la iglesia. Ok, tú estás en la iglesia. Yo, ¿está Cristo en tu vida? Sí. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo vas a dar a luz? Me dijo, dentro de 3 días. ¿Estás segura si tú te mueres? ¿A dónde vas a ir? Bueno, ¿qué? No sé. ¿Y cómo tú dices que tienes a Cristo? No, porque me han dicho que yo siempre he sido cristiana y el pastor siempre ha orado por mí y yo soy de Dios. Pero te pregunto, si mueres en ese pacto, ¿con quién te vas? Ay, pastora, no sé. Y se puso a llorar. Y le sabe una cosa, necesitas hacer la oración de fe. Y la muchacha hizo la oración de fe y me dijo, nunca en mi vida había sentido eso que sentí hoy. Y había nacido y ha criado en la iglesia. Así que a veces estamos equivocados. Y el diablo se está llevando, muchas personas de las iglesias se lo está llevando para el infierno. Porque murieron casi creyendo. Creían que eran de Cristo, pero nunca hicieron la oración de fe. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí no está diciendo si el pastor ora, si la hermanita ora por mí para que yo sea salvo. No, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Y el que quiera hacer oración de fe, por favor, pueden ponerse todos de pie. Todos aquellos que quieran hacer la oración de fe. No importa si ustedes tienen la seguridad, no importa, hagan la oración de fe. O aquellos que están apartados, o aquellos que han vivido la vida un poquito alejada del Señor. Y quiero que repitan esta oración conmigo. Todos aquellos que lo quieran hacer, porque esto no es obligado, esto sale del corazón. Debe salir que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Señor Jesús, en esta mañana voy a ti, Padre. Señor, quiero pedirte que tú perdones mis pecados, que tú me limpies de toda maldad, Señor.
Perdóname, Señor, por haberme desviado de tu camino. Perdóname, Señor, porque no te estoy imitando, Señor. Y quiero que tú me aceptes. Te quiero recibir en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mí. Señor Jesús, límpiame con tu sangre y recíbeme como tu hijo, Señor. Quiero ser ese hijo amado por ti, Señor. Ahora, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor. Te entrego mi corazón. Te entrego mi mente. Pero te entrego mi voluntad, Señor, a ti. Señor Jesús, renuncio al mundo de las tinieblas y a Satanás y a la serpiente antigua. En el nombre de Jesús. Renuncio en el nombre de Jesús a toda magia negra, a toda hechicería, a toda brujería, en el nombre de Jesús. Renuncio en el nombre de Jesús. Todas aquellas cosas que hice que el enemigo me llevó y yo se lo permití. Renuncio a esa artimaña del enemigo. En el nombre de Jesús. Te doy toda mi vida, todo mi ser a ti. Y gracias, Señor, por perdonarme. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por perdonarme y limpiarme de toda maldad. Gracias, Jesús. Amén.